Soy Jimmy Alexander Moreno, líder social, ambiental, defensor de derechos humanos, actualmente vocero del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria Campesina Nequi Popular, e igualmente pues venimos participando del Comité Nacional de Paro y de la experiencia que ha surgido en el marco del estallido social que se llama la Asamblea Nacional Popular. ¿Cuál es el motivo de su presencia en Arauca hoy? Bueno, hoy estamos precisamente acompañando la 7ª Asamblea del CNA, un proceso pues que hace parte del Congreso de los Pueblos y que recoge pues todos los acumulados agrarios, campesinos, trabajos ambientales que se vienen haciendo en el marco de las presencias que tenemos en regiones y con la cual pues venimos acá también un poco pues compartiendo las visiones que hemos venido construyendo desde el Congreso de los Pueblos, pero también en perspectiva de algunos espacios de articulación como la Cumbre Agraria, en la perspectiva también de potenciar el ejercicio de construcción de vida digna, defensa de los territorios y también desde pues, la lógica no solo de los mandatos y la legislación popular, sino también en perspectiva de la movilización. Usted fue capturado por la Policía Nacional en vísperas de una nueva jornada de movilizaciones sociales el pasado 28 de septiembre en la ciudad de Popayán. Además, es vocero del Comité Nacional de Paro. ¿En qué medida dicha actuación buscaba desarticular la movilización del paro nacional y se enmarca dentro de los señalamientos, estigmatizaciones y montajes judiciales contra el movimiento social y organizaciones defensoras de derechos humanos que han participado de esa protesta? Bueno, sí, se ha venido pues, definiendo un patrón sistemático por parte del Gobierno Nacional para criminalizar y reprimir la protesta social, pero también el movimiento social popular colombiano. En ese contexto, pues desde hace ya varios años, desde nuestro movimiento social y político, hemos venido denunciando todo el problema de judicialización que se viene haciendo a nivel regional, pero también a nivel nacional. Hoy nos encontramos pues en el marco de un estallido social, ¿cierto?, que surgió en la convocatoria del 28 de abril, pero que lo vemos como un acumulado histórico que se ha venido construyendo en nuestro país del ascenso de la movilización social. En ese marco, pues la respuesta del gobierno colombiano ha sido no solo el tratamiento militar, ¿cierto?, mediante decretos como la asistencia militar, que ocasionó pues todo un genocidio a los jóvenes especialmente que se manifestaron en el paro nacional, sino que últimamente pues también dentro de lo que llamamos terrorismo de Estado o prácticas sociales genocidas, pues han generado la modalidad de lo que llamamos judicialización del movimiento social, de los liderazgos sociales. En ese marco, pues efectivamente el 28 de septiembre, mediante un operativo que desarrolla la Fiscalía General de la Nación con la policía, pues ocurre mi detención en la ciudad de Popayán, en un contexto pues que decimos se suma al ejercicio de movilización que se estaba convocando ese día, pero que lo ponemos en el marco de la persecución política a toda expresión, a todo movimiento social, a todo liderazgo pues que ha estado actuando también en el marco de estos escenarios de estallido social, movilización social, pero sobre todo, pues como lo vemos y lo ha marcado el Estado colombiano, pues es un ejercicio de persecución a las ideas, es un ejercicio de estigmatización al pensamiento crítico y al mismo derecho que tenemos las organizaciones, los liderazgos sociales del país, al ser oposición y al no compartir pues lo que ha sido el impacto y el despojo de este modelo neoliberal y lo que representa pues este gobierno criminal, mafioso, corrupto como lo hemos caracterizado y por el cual el pueblo pues se ha expresado en las calles durante muchos días en el marco de ese estallido social. ¿En qué situación procesal se encuentra en este momento y de qué se le acusa? Actualmente, después de las 3 audiencias que se desarrollaron en la ciudad de Popayán, pues la Fiscalía, mediante una serie de recogidas de documentos, ¿sí? Lo que ha venido haciendo es construyendo un caso en términos de imputación de rebelión agravada, ¿cierto? Pero los argumentos más fuertes que tiene la Fiscalía, pues señala, es más lo que decía ahorita, ¿cierto? El pensamiento crítico, las ideas que se vienen desarrollando en los espacios de unidad, inclusive estigmatiza escenarios de construcción que se han venido haciendo en el movimiento social como el Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria, la Mesa Social para la Paz, también un poco criminaliza pues todo lo que ha sido el ejercicio de participación en el marco del paro nacional. Entonces vemos que
pues esa imputación pues responde evidentemente a una doctrina militar que tiene el Estado colombiano, en la cual concibe al movimiento social o cualquier ejercicio de oposición política en nuestro país como parte del enemigo interno, ¿cierto? Y un poco pues esta situación que estamos viviendo pues hace parte de eso. Pues afortunadamente la jueza de Popayán pues recoge los elementos probatorios que se hacen por parte de la defensa, analiza también el mismo ejercicio de liderazgo social pues que hemos ejercido durante casi toda la vida y lo sustenta también en su fallo, ¿cierto? Donde dice pues ser líder no es un peligro para la sociedad, no se puede estigmatizar el ejercicio social de defender el medio ambiente, defender la paz, de ser parte de una organización social y política, pero igualmente pues plantea pues que en ese ejercicio pues evidentemente no se puede seguir persiguiendo al movimiento social popular colombiano. Hoy estoy en una medida pues, de presentaciones cada mes y una restricción de lo que es efectivamente no salir del país, ¿cierto? Ya estamos esperando la audiencia de apelación de la Fiscalía General de la Nación, donde efectivamente pues también ahí será otro momento de pulso con el Estado colombiano para pues posteriormente pues continuar con el proceso judicial ya en sus etapas de lo que tiene que ver ya en torno a lo jurídico. La Fiscalía no le imputaba a usted ninguna acción armada, sino que haría parte de la estructura de masas del ELN. Y para justificar dicha acusación señalaba como elementos inculpatorios que el Congreso de los Pueblos es una organización que busca la implantación del socialismo. En Colombia están perseguidas las opciones políticas alternativas y transformadoras que buscan cambiar el sistema económico, aunque sea por medios pacíficos. Sí, evidentemente creemos que pues, es la situación más riesgosa que hoy estamos viviendo en nuestro país. El hecho de querer a cualquier expresión que se oponga al modelo, que se oponga a este gobierno, quererla señalar, ¿cierto? Como parte de un ejercicio de insurgencia armada, ¿cierto? Eso hace parte pues, de esos elementos de estigmatización que tiene el Estado colombiano, ¿cierto? Inclusive también podemos decir que evidentemente lo que la Fiscalía recoge como pruebas, pues es todo el trabajo social, todo el trabajo político que hemos venido desarrollando en organizaciones como el Congreso de los Pueblos u otros escenarios de unidad en los cuales pues participamos. De eso nos marca pues que en Colombia estamos dando pasos hacia un total autoritarismo, ¿cierto? Donde pues el Estado colombiano, sus instituciones, la Fiscalía General de la Nación, la misma actuación de la Policía y el Ejército Nacional que lo hemos sentido también en los territorios, cualquier ejercicio que sea diferente a lo que representa esta oligarquía, a lo que representa este modelo, pues es tratado como eso, ¿cierto? Como parte de la guerrilla o es sentenciado a muerte porque sus ideas son distintas o muchas veces mediante el paramilitarismo pues actuando también en connivencia con la fuerza militar. Entonces vemos que es un contexto muy complejo, muy peligroso, ¿cierto? Que evidentemente lo que está mostrando pues en que en Colombia este gobierno no ofrece garantías, este gobierno no permite escenarios de participación política y que en respuesta a eso pues está profundizando la guerra hacia el movimiento social, está profundizando toda una estrategia y toda una política de estigmatización y criminalización a la protesta social y al movimiento social popular colombiano. Históricamente en Colombia la persecución de los liderazgos los mueve. Hay una pretensión de deslegitimar a los movimientos sociales, es decir, hay quien dice que si prospera el intento de vincular a quienes protestan con grupos insurgentes, como en su caso, no será necesario atender las reivindicaciones. Y con ello se busca que la gente no participe políticamente por miedo a resultar estigmatizado e incluso ser objeto de actos de violencia que llegan a la desaparición o eliminación física. Sí, digamos, todas estas acciones de prácticas sociales genocidas o todas estas acciones de terrorismo de Estado buscan o tienen un objetivo, ¿cierto? Y es precisamente generar miedo a la gente, miedo a que se organice, miedo a que se movilice, ¿cierto? Vemos pues en respuesta a la juventud que se expresó en el estallido social, cuál ha sido el tratamiento por parte del Estado colombiano, ¿cierto? En ese sentido, pues básicamente lo que estamos diciendo en este momento es que pues no podemos dejarnos
asustar, ¿cierto?, por esas prácticas por parte de este gobierno, que por el contrario necesitamos fortalecer más la movilización en Colombia, denunciar, ¿cierto?, toda esta persecución que se viene haciendo en nuestro país y sobre todo pues generar y fortalecer nuestros procesos organizativos, sobre todo pues cuando tenemos una visión, ¿cierto?, en términos de construcción de poder popular, de generar procesos de desarrollo de gobiernos propios desde nuestros pueblos y también pues en la visión de avanzar en mecanismos de autoprotección como son las guardias, que también son estigmatizadas por parte del gobierno nacional, pero sobre todo pues siempre tener la aspiración, mantener la esperanza, el sueño de que es posible cambiar este país, de que es posible pues avanzar en términos de nuestra construcción de vida digna y que evidentemente pues ante toda esta corrupción, toda esta mafia que se ha enquistado en el Estado colombiano, pues solo nos queda la posibilidad de seguir movilizándonos y seguir tejiendo y construyendo todo el ejercicio de unidad en los territorios. ¿Cómo valoran que después de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, Colombia mantenga ese estatus de ser catalogada como la única democracia de Latinoamérica que no ha necesitado una dictadura formal para que aquí se haya practicado y ejecutado los actos de violaciones de derechos humanos más graves del hemisferio, con miles de masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento interno, ejecutadas desde el propio Estado en connivencia con paramilitares y narcotráfico, y sin que por ello haya sido censurada por la comunidad internacional? A nivel internacional, pues siempre ha habido una imagen de la, entre comillas, democracia colombiana, de que este es un Estado garantista de derechos, de que este es un Estado que no persigue, ¿cierto?, que permite, pues evidentemente, los escenarios de actuación política de toda la comunidad, pero la realidad, inclusive la práctica histórica, pues nos ha mostrado cosas contrarias. Por ejemplo, aquí todo proceso de paz que se ha venido haciendo en Colombia ha sido incumplido por el Estado colombiano, ¿cierto? Inclusive con las guerrillas liberales, con el mismo M-19, ahora con la FARC, por decir algunos, que han habido mucho más procesos de paz, pues efectivamente fueron traicionados, ¿cierto?, por parte del gobierno, porque pues su imagen es más en no resolver los problemas estructurales de Colombia, sino por el contrario pretender pues generar acciones de desmovilización, desarme, reinserción sin ningún tipo de garantías. Por ejemplo vemos en este acuerdo de paz pues van más de 240 exmiembros de la FARC, ¿cierto?, asesinados por este Estado, y el acuerdo que firmaron en el marco de ese proceso de paz pues por totalmente desmantelado e incumplido en términos de lo que firmaron en ese pacto, ¿sí? Pero por otro lado pues también no le ha cumplido al movimiento social, ¿cierto? Y eso hace parte pues, de la estrategia de que ellos no visionan en términos de cambios en este país. Por ejemplo, la discusión que tenemos del modelo económico, el gobierno no lo negocia en ningún escenario, no negocia la doctrina militar, y son dos elementos fundamentales, ¿cierto?, que de hecho pues han servido para que Colombia sea pues la punta de lanza en nuestro continente para hacer ejercicios de intervención a otros países, a pueblos hermanos, y exportar también todo ese modelo militar, ¿cierto?, que criminaliza, que asesina al pueblo, pero también de exportar todo este sistema paramilitar que hemos visto pues también se ha desplazado hacia otros países, por ejemplo hacia el pueblo hermano bolivariano Venezuela. Igualmente pues Colombia también en el marco de todo lo que ha significado el narcotráfico, pues vemos efectivamente pues también como es en el marco de la multinacional, pues ha tomado todo un contexto en nuestro continente. Entonces los mismos hechos, las mismas denuncias del estallido social nos han demostrado pues que aquí no existe una democracia, que aquí no existen las garantías y que efectivamente pues Colombia es uno de los países donde es más peligroso trabajar por el movimiento social, donde es más peligroso ser un líder social, un defensor de derechos humanos, un defensor ambiental, y eso pues efectivamente ha develado pues lo que realmente representa este Estado bajo un marco de un régimen demasiado criminal, ¿cierto?, que utiliza todas las formas de luchas para exterminar cualquier ejercicio de pensamiento crítico en nuestro país. ¿Cuál sería su llamado a la sociedad civil y comunidad internacional para revertir este estado de cosas? A la comunidad internacional nos parece muy importante que se vea lo que realmente está pasando en nuestro país, que efectivamente en las instancias internacionales
pues se investigue, ¿cierto? Y no pasemos de las recomendaciones que se están haciendo últimamente a actuar política y jurídicamente contra este gobierno, pues que está vulnerando y que está violando los derechos humanos. Pero por otro lado, pues creemos muy importante que debemos avanzar de la solidaridad de la denuncia a un acompañamiento en los territorios por parte de la comunidad internacional, porque es en los territorios donde está escalando el conflicto, ¿cierto? Donde estamos denunciando el alto grado de presencia paramilitar y que tiene amenazadas a las comunidades y requiere un ejercicio allá en territorio de ese acompañamiento internacional para proteger la vida, para proteger todos esos procesos colectivos que se vienen haciendo en el territorio. Y por otro lado, pues siempre tenemos pues una política en términos de internacionalismo popular y creemos que es muy importante pues encontrarnos y hermanarnos con otros pueblos para juntarnos en estas luchas y para entre todos y todas pues ir tejiendo en ese sueño nuestro americano y mundial pues esa visión de país, de continente y de mundo para la vida digna. El año 2022 es un año electoral en Colombia. En Colombia estos periodos suelen llevar aparejados un rebrote de violencia y persecución contra líderes sociales para asegurar el control político de los territorios, especialmente en elecciones locales. ¿Cuál es su pronóstico sobre estas elecciones y en qué medida las mismas van a suponer un recrudecimiento a la persecución de los líderes? Sí, desde ya, pues el escenario 2022 en el marco de las elecciones al Congreso, las elecciones a la presidencia, pues ya ha marcado una polarización en el país, ¿cierto? De hecho, toda esa expresión de estallido social ha mostrado un rechazo a este gobierno, a esta política uribista, ¿sí? En ese sentido, pues creemos que eso mismo está pasando en el territorio, el hecho aumento de número de masacres, de asesinatos, de persecución a los territorios, pues obedece un poco pues a esos niveles de disputa que se tienen en el marco pues de lo que es ese poder institucional del gobierno, ¿cierto? En ese sentido, pues en la medida que más se acerque el proceso electoral 2022, mientras más se vea también en amenaza este gobierno en términos de perder el control político en nuestro país, pues él va a responder también de esa forma violenta, ¿sí? Entonces creemos que van a ser tiempos muy difíciles, se va a incrementar la violencia, se va a incrementar la persecución política, la criminalización, el asesinato de los liderazgos sociales y creemos pues que en ese sentido no podemos solo quedarnos en un marco de disputa electoral, sino que por el contrario necesitamos reaccionar mediante el proceso de movilización y de denuncia, ¿cierto? Para no permitir pues que aumente esta tragedia social y esta crisis humanitaria que estamos viviendo en los territorios. Y creemos pues que evidentemente este 2022 también puede marcar un nuevo momento en el país, un momento pues que se suma también a ese estallido social de rechazo a este modelo, de rechazo a este gobierno y de que efectivamente Colombia necesita construir nuevos pasos que nos permitan empezar a caminar hacia unos escenarios de cambio y transformaciones profundas. Para finalizar, ¿cómo está marcando la pandemia de coronavirus la situación socioeconómica del país y las clases populares? ¿Qué medidas está adoptando el gobierno nacional para atender esta emergencia vital que es mixta? Bueno, todo este marco de la pandemia pues develó efectivamente lo que ha sido el impacto de este modelo en nuestro país, pero también en el mundo, ¿cierto? Entonces, el ver que se desmanteló, se privatizó todo el sistema de salud, que se ha, por decir algo, desmontado todas las garantías laborales en nuestro país, pero por otro lado, pues que evidentemente Colombia se suma a los niveles más altos de pobreza, de inequidad, de informalidad en los territorios, pues eso efectivamente se demostró en la pandemia, ¿cierto? Confinaron a la gente, la confinaron sin ningún tipo de garantías y evidentemente eso lo que mostró, antecedido a un proceso de movilización muy fuerte, que es que las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas se profundizaron aún más y eso efectivamente lo que hizo fue efectivamente desmejorar las condiciones de vida de las comunidades en nuestro país, pero por otro lado, la política se fue a beneficiar al sector bancario, al sector empresarial, a seguirle quitando los derechos laborales a los trabajadores, a seguir desmantelando el sistema de salud, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que creemos es que la pandemia lo que permitió fue acomodar los intereses políticos, acomodar los intereses económicos, financieros,